Cordial saludo para todos. Mi nombre es Isabel Fajardo, yo soy psicóloga. El día de hoy quiero hacerles una invitación para que hablemos de salud mental en el contexto de la enfermedad renal crónica, que es el caso que nos compete, ¿sí? Me parece importante que tengamos presente y partir por definir a qué hacemos referencia cuando hablamos de salud mental. Salud mental abarca todo lo que tiene que ver con los componentes biológicos, psicológicos, sociales y espirituales en algunos contextos. Sabemos que para muchas personas este contexto espiritual juega un papel importante dentro de las herramientas de afrontamiento. Entonces, es muy importante entender y comprender que buscamos un equilibrio entre estas diferentes esferas de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué entendemos puntualmente por salud mental? Salud mental es transversal a todas las diferentes situaciones que vivimos como seres humanos. Sabemos que tenemos situaciones críticas, tenemos momentos de estrés, tenemos momentos en el que debemos tomar decisiones, tenemos momentos de felicidad, el cómo elaboramos nuestro pensamiento, nuevamente las decisiones, las relaciones sociales que tenemos. La búsqueda, les insisto, de un equilibrio entre todas estas situaciones es lo que llamamos una adecuada salud mental. Y ese es el equilibrio que buscamos mantener. Entonces, si bien esta estabilidad que buscamos mantener puede en cierto momento llegarse a ver alterada cuando hablamos de un proceso de enfermedad. En este caso, la enfermedad renal crónica. ¿Qué entendemos por un proceso de enfermedad crónico? Es importante definir la palabra crónica. ¿Y por qué me parece importante hablar de ella? Porque en nuestra experiencia con pacientes renales encontramos que cuando mencionamos la palabra completa, estamos en algunos momentos generando como una alerta, un estrés en el paciente por solo la palabra crónica. Resulta que la palabra crónica en salud efectivamente hace alusión a un estado de gravedad. Sin embargo, también hace alusión a cronología, ¿sí? Es decir, tiempo. La enfermedad crónica tiene que ver con una enfermedad que prevalece en el tiempo, es decir, va a estar con nosotros por un periodo de tiempo. En este caso, es una enfermedad que nos puede acompañar desde el diagnóstico hasta el fin de nuestro ciclo vital. Entonces, de allí la importancia de que entendamos el término crónico, ¿sí? Es por eso que de pronto quiero hacer alusión a ello, porque sé que genera confrontación muchas veces como paciente. La enfermedad renal crónica muchas veces para los pacientes es visto como una situación que desborda, ¿sí? Muchas veces genera crisis, muchas veces genera estrés, muchas veces genera ansiedad. Entonces, de allí la importancia de dar herramientas a ustedes como pacientes para que aprendamos a sobrellevar este nuevo cambio en nuestro estilo de vida. Y allí acuño, y me disculpan que estoy aquí revisando para ser un poco más específica, un término que está dentro de la cartilla de la cual ustedes pueden hacer uso, y es el término calidad de vida, ¿sí? Es lo que buscamos como equipo de apoyo dentro de los programas de tratamiento para pacientes con enfermedad renal, en este caso enfermedad renal crónica. ¿Qué es calidad de vida? ¿Qué entendemos por calidad de vida? Es lo que estamos de alguna manera apuntando, y yo creo que es como una de las grandes metas que tenemos todos como seres humanos. Obviamente este término va a ser definido por cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras expectativas de vida y a nuestras condiciones y a lo que nuestro contexto nos permite. Me voy a permitir leer una definición que es bastante general y que está planteada por la Organización Mundial de la Salud para que nos hagamos un poco de referencia o nos hagamos un poco de contextualicemos en el tema. Calidad de vida para la Organización Mundial de la Salud se entiende como la percepción de la persona que tiene la persona de su lugar en la existencia, el contexto de la cultura
y del sistema de valores en el que vive, en relación con los objetos, las expectativas, las normas e inquietudes. Es decir, abarca lo que hablábamos al principio, mi contexto biológico, psicológico y social. Entonces, entendiendo cuál es esa búsqueda, de allí la importancia del manual o de la cartilla que ustedes van a empezar a manejar para convertirnos en pacientes expertos. Bien, allí empiezan, cuando hablamos de la enfermedad, empiezan a surgir una cierta cantidad de preguntas y obviamente esta enfermedad por lo general llega a acompañar otro grupo de condiciones médicas que ya, digamos, nos habíamos adaptado, como la hipertensión, la diabetes, y empiezan a surgir preguntas como, por ejemplo, si soy hipertenso o diabético, ¿puedo sobrellevar la enfermedad renal crónica? Y pues la respuesta es sí. ¿Cuáles serían algunos pasos o algunas herramientas que desde salud mental buscamos afianzar? Es que el paciente acepte, conozca, se adhiera y se convierta finalmente en un paciente experto. Cuando hablamos de aceptación, ¿a qué nos referimos? Tiene que ver con el hecho de reconocer que mi cuerpo está cambiando, que quizá es una de las situaciones mucho más complejas. Cuando tengo 23 años o cuando tengo 80 años, sí, mi cuerpo puede presentar diferentes cambios por diferentes factores. Yo sé que previamente algunos profesionales de la medicina les han explicado a qué se pueden deber estos cambios, pero pues obviamente algunos son que vienen con nosotros desde siempre y los descubrimos a los 50 años, o son condiciones que se desarrollaron por un momento específico de nuestra vida, un accidente, un trauma o demás. ¿Listo? Entonces, lo importante es reconocer que mi cuerpo está cambiando, de eso se trata aceptar. Se trata aceptar que llega una nueva condición. Conocer. ¿Qué significa conocer? Es el hecho de que yo me dé la oportunidad y la posibilidad de reconocer o de indagar respecto a de qué se trata mi enfermedad. ¿Qué es eso de enfermedad renal? Y es allí donde yo siempre les digo a los pacientes, llámenla como quieran, llámenla enfermedad de los riñones, sufro de los riñones, tengo problema en los riñones, o enfermedad renal, que es como se conoce técnicamente. Es importante que hablemos de una forma que para mí sea comprensible, pero que obviamente dimensione lo que realmente significa. Y obviamente lo que esto va a implicar en los cambios de mi estilo de vida y entender que obviamente debo aprender y reconocer que puedo renunciar a algunos de esos hábitos que cultural o socialmente me han enseñado y que quizás lo más difícil. En algunos casos encontramos que sentimos que tenemos barreras muchas veces en la capacidad de comprensión u otras veces siempre ponemos barreras en lo económico, ¿sí? Entonces encontramos comúnmente el paciente que me dice, doctora, pero ¿cómo quiere que yo me cuide si yo económicamente no vivo sino de X o Y cantidad de dinero? Y es totalmente comprensible. Sin embargo, a veces también necesito comprender y entender que no se trata solo de lo económico, sino de que el acceso que yo tengo a unas ciertas, digamos, alimentos o posibilidades de adquirir, yo lo puedo reaprender y lo puedo hacer efectivo para la condición médica que yo estoy teniendo. Entonces, también a veces se trata de replantearme y de entender que debo modificar esos hábitos, ¿sí? ¿Me adhiero qué es? Me adhiero es cuando realmente he tomado el control de la enfermedad. Y es una invitación que yo quiero hacerles. Debemos tener presente que o tengo una enfermedad o la enfermedad me tiene a mí. Si yo tengo la enfermedad, yo domino, reconozco, me adhiero a los tratamientos, atiendo recomendaciones. Pero si la enfermedad me tiene a mí, entonces es ella la que va a dominar mi vida y es la que va a hacer que yo recaiga y es la que va a dominar mi estado de ánimo y es la que muy probablemente va a hacer que me deteriore tanto física, emocionalmente y socialmente. Entonces, de allí la importancia del reconocimiento. Y soy un paciente experto, pues es la meta. La meta de ser un paciente experto no es tener el conocimiento técnico, es el reconocer mi propio cuerpo, cómo funciona y cómo puedo hacer yo
para que obviamente mi sistema o mi cuerpo funcione de la mejor manera y me permita tener calidad de vida para mí y para mi familia. Porque estas situaciones y este tipo de enfermedades no solo me afectan a mí, muchas veces empiezan a afectar todo mi contexto y donde yo me desenvuelvo y me desarrollo bien. Entonces, es como la parte introductoria. De allí pues la importancia de que ustedes tengan herramientas como cuáles, como animarse a preguntarle al médico, ¿sí? Preguntémosle al médico, doctor, en términos muy generales, muy castizos, ¿de qué se trata mi enfermedad y qué puedo hacer yo por mí? ¿Sí? Siempre, dudas, pregunten. Es algo en lo que yo le insisto muchas veces a los pacientes porque yo sé que como seres humanos siempre buscamos respuestas. Muchas veces buscamos abordar esa enfermedad o mitigarla de alguna manera y resulta que estos órganos a veces son sensibles y son muy susceptibles cuando ingresamos a nuestro cuerpo pues diferentes sustancias. Entonces de allí la importancia de que yo acepte que hay un profesional que lleva un tiempo estudiando el tema y que me puede dar herramientas mucho más asertivas para controlar la enfermedad. Si yo me quiero animar a un tratamiento, si yo me quiero animar a experimentar algunas cosas, estamos en todo nuestro derecho, finalmente pues es el cuerpo de cada uno de nosotros. Sin embargo, también hay que darle lugar a esas personas que tienen el conocimiento específico y que nos pueden dar herramientas mucho más asertivas, ¿sí? También es importante que yo aprenda a escuchar, que yo me cuide y me deje cuidar, porque ustedes y yo sabemos que muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor que insisten enormemente en que cambiemos algunos hábitos que sabemos que son nocivos para nosotros y nosotros muchas veces ponemos barreras y nos negamos a ellos. Entonces yo creo que es importante que aprendamos a reconocer eso y a dejar a un lado eso que a veces llamamos como nuestra personalidad y nuestros pequeños caprichos, por llamarlo de alguna manera. Que es importante adoptar hábitos de alimentación saludable, la actividad física, buscar espacios de esparcimiento. Yo sé que la gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes adultos que de pronto ya están muchos en casa, hay otros que obviamente trabajan y los felicito porque hemos encontrado personas muy valientes a los 80 años llevando la bandera de su hogar y eso también está muy bien. Pero es el hecho también de afianzar esas otras herramientas que me permitan a mí que mi vida no gire solo alrededor de la enfermedad y pues allí juega un papel importante las actividades ocupacionales, ¿sí? Son actividades en las que yo no necesito invertir mucho dinero, pero que sí me pueden aportar un alto bienestar emocional. Es aprender nuevas técnicas, por ejemplo el dibujo, por ejemplo pintar, por ejemplo tejer, todo eso que de pronto en algún momento de mi vida yo no me había animado y que creía que no tenía herramientas suficientes para ello, pero pueda que sí las tenga. Y obviamente esto me va a permitir ocupar el tiempo, pero también afianzar todas estas habilidades mentales como la memoria, la atención, la concentración, para seguir obviamente cuidando de mí en esta espera. Entonces, pues estas son las invitaciones que tenemos para ustedes. Confío en que les hayan sido de utilidad y que obviamente las apliquen para el proceso de adaptación a la enfermedad. Muchas gracias.